Esta historia comienza con los trolls, pero estos eran diferentes a los que conocemos. Eran una banda, conocidos como los Brosons, llenos de estrés porque iban a salir en vivo. Eran un grupo de hermanos, donde el más pequeño estaba emocionado por ser uno de ellos. Eran tipo One Direction, que volvían locas a todas las trolls, cuando de repente, en pleno show, algo salió mal. Una vibra los rodeó y se salieron de sintonía. Uno se atoró con una liana y se llevó a los demás, haciendo el oso en pleno show, excepto el más pequeño, viendo todo lo que sucedió. Sus nombres eran Spruce, Clay, Floyd, John y el bebé Petey, quien veía cómo los hermanos se peleaban. Ya estaban hartos, por lo que de tanto discutir, todos los integrantes se separaron, dejando al bebé solo con Floyd, quien le prometió a su hermanito que no se preocupara, que en algún punto se volverían a reencontrar y todo se arreglaría, que no estaría solo. Dicho esto, le regaló su chaleco y que con él llevaría siempre su recuerdo. Y así, Floyd se fue. Años después, vemos a Baby Petey adulto. Era Branch, escuchando un viejo disco de sus hermanos, algo que Poppy escuchó, preguntándole qué escuchaba, pero él no le quería contar y le dijo que era un viejo disco que su abuela le regaló y como que trataba de cambiar el tema, de que mejor se apuraran, ya que era la boda real de los Vertenos, en vez de hablar de tonterías. Y así, Branch animó a Poppy y juntos fueron a la preparación de la boda del príncipe ogro con Bridget, donde Poppy y otros trolls la ayudaban a arreglarse con su vestido en forma de nube, mientras los de Brillantina le daban ese toque sassy al momento, y al príncipe que se despertaba de su despedida de soltero. Con esto, en el árbol central, de los cielos bajó la novia, deslumbrándolos a todos, agradeciéndole a Poppy por todo, nombrándola su dama de honor, algo que la enorgulleció mucho, y así el vestido explotó, dejando salir Brillantina por doquier, extasiando al joven ogro. Ya luego, la curandera del lugar los unió y dio el sermón de toda boda, de cómo unirían su amor, cuando de repente un joven troll interrumpió, diciendo que estaba en busca de Branch, algo que lo puso muy nervioso, diciendo que no era quien buscaba, pero era obvio, y John lo reconoció, gritando a los cuatro vientos que era su hermano mayor, dejando a Poppy con la boca abierta, ya que no sabía que tenía una familia secreta, reconociéndolo como el cantante de la banda de los Brosons, algo que la emocionó momentáneamente, quedando en shock que habían más hermanos y que Branch era BTB, algo que a él no le encantó que se enterara, ofendiendo que su hermano lo abandonó por 20 años, pero John sabía que Branch seguía vivo, ya que él salvó al mundo de los trolls de un apocalipsis del rock. Poppy trataba de tranquilizarlo, hasta que John le contó que lo buscó porque Floyd estaba en peligro, que una noche de la nada le dejaron una carta, que Floyd había sido secuestrado por las superestrellas Velvet y Vinny, o algo así, que debían reunir a sus hermanos y llevarlos al monte Rayu, o algo así, por lo que John fue al monte en busca de Floyd. Era una ciudad como parque de diversiones, llena de superestrellas gigantescas como plásticas, donde John se infiltró y encontró a Floyd atrapado en un perfumero, diciéndole a su hermano que los vampiros pop le querían robar su talento, ya que hacían puro playback. Dicho esto, John trató de salvarlo, pero Floyd le decía que mejor trajera a sus hermanos para que en armonía salieran de este embrollo. Dicho esto, John se fue y toda esta historia dejó a Branch en shock. Debían estar juntos para entrar en armonía perfecta y Poppy obviamente quería ayudarlos, pero Branch claramente no. Pero por Floyd iba a hacer cualquier cosa, así que aceptó. Y de repente, del suelo salió un gusano camión con cara y patas. Era de John, interrumpiendo una vez más la boda, por lo que los ogros se apresuraron y dieron el sí, para que los trolls se subieran al camión y fueran por los hermanos. Por otro lado, vemos a los vampiros estrellas dando una entrevista, diciendo un montón de mentiras, que son talentosos y llenos de inspiración, cuando en realidad eran puro playback y desafinaban de una manera horrenda, por lo que se desesperaban y le echaban la culpa a su productor, pero al ver al troll tomaron el frasco de perfume y se lo echaron como si fuera una loción, absorbiéndole al pobre Floyd toda su esencia, diciéndole a su hermano que hicieran lo mismo, que cuando reunieran a la banda básicamente les dieran toda su esencia talentosa y fuesen un éxito. Dicho esto, desanimaron por completo a Floyd, recordando a sus hermanos y más a Branch, que lo había decepcionado. En fin, por otro lado, vemos a Branch y los demás en camino, donde el trolecito de Brillantina iba manejando, diciendo que era pequeño, pero era maduro y romántico,
El caso es que John les enseñó su plan de ir por cada hermano, emocionando a Poppy con las fotos y recuerdos, y más con las de Baby Branch, enojado que lo trataban como uno. Luego se dieron cuenta que llegaron a la isla de una postal, y curiosamente al mismo tiempo, los ogros se iban de luna de miel, a un lugar súper romántico. Mientras tanto, ellos llegaron a una isla tipo Madagascar, llena de plantas, que volvían loco a John, que andaba como Tarzán por las lianas, cuando de repente vieron una enorme cabeza. Eran gigantes, parecían del mundo de los Quién, y al fondo en una enorme ola, Poppy vio surfeando a uno muy gordito, pero con una espléndida voz y melodía. Ese era Spruce, pero ahora le decían Bruce. Tenía una esposa llamada Brandy e hijos, con los que administraba su restaurante, y al ver a Branch, lo trataba como un bebé, enfureciéndolo demasiado. Pero Poppy le decía que se relajara y disfrutara de su familia, quienes de la nada comenzaron a bailar y cantar, volviendo locos a todos, que hasta Branch no se pudo resistir, entrando en sintonía, que estaban en otro mundo, y a Poppy la volvieron aún más loca. Eran como los Backstreet Boys, pero con Poppy. Con esto, Branch cambió de opinión y recordó los viejos momentos. Al ver todo esto, Bruce habló con su esposa, despidiéndose de todos sus hijos. Se subieron al camión y comenzaron su camino. Por otro lado, vemos al asistente de los vampiros, contándole sobre una máquina que diseñó para extraer el elixir de los trolls, pero cuando la joven se lo puso, rápidamente lo absorbió. Pero para que tuviera más esencia, necesitaban a los demás, y mientras recordaban su infancia, animó al hermano a hacer lo mismo. Por todo esto, la hermana se volvió loca y encerró a la bolita de papel. Floyd le rogaba al hermano que la parara, pero el arrogante y egocéntrico no le hizo caso y lo tiró al suelo. Mientras tanto, Branch y sus hermanos iban en camino por el siguiente hermano, Clay, donde a Branch se le ocurrió sacar sus calzones que traían su esencia, y así el camión lo detectó y aceleró de tal manera, volando a otra dimensión, como si fueran a otro mundo, llegando a una casa abandonada. Era tétrico, oscuro, y de la nada un payaso enorme los aterró, pero no a Branch, que lo desafió, y de ahí salió un troll de pelo rubio. Su nombre era Viva. Resulta que era una pequeña comunidad de trolls en un campo de golfito abandonado, tratándolos muy bien, y de las sombras apareció Clay, pero se veía diferente, con un afro alocado. Ya no era el mismo de antes, era más aburrido. El caso es que le contaron todo sobre Floyd, que los vampiros se lo llevaron y que necesitaban a toda la banda para salvarlo, pero no parecía tan convencido. Por otro lado, vemos a Poppy presentarse con Viva, que al escuchar su nombre, ella se sacó de onda, diciéndole si su padre era el rey Peppy. Al decir que sí, Viva le dijo que ella era su hermana perdida, algo que dejó sin habla a Poppy, pero muy emocionada, y la abrazó, sintiendo que la conocía de toda la vida. Bailaron, cantaron y se contaban todo lo que sabían, al igual que los hermanos, entrando en armonía, incluyendo con las chicas, haciendo otro numerito musical. Y así, Viva le contó que la separaron por accidente, que cuando los vertenos atacaron, ella y otros trolls trataron de vencerlos, pero como no pudieron, tuvieron que huir, llegando a aquel minigolf donde lo volvieron un refugio de trolls para todos aquellos perdidos y abandonados, por lo que su historia era muy triste, algo que justo el papá de Poppy tenía miedo de contarle, pero cuando regresara le iba a contar. En fin, Clay le dijo a Viva que iba a ir con sus hermanos, algo que a ella la desanimó. No quería que se fueran, por lo que Poppy le rogó que viniera, pero ella tenía miedo de irse de su refugio y se metió. Por otro lado, los vampiros estaban desesperados por conseguir más fama y trolls, pero al ver que Floyd estaba perdiendo el aliento, se iban a deshacer de él, pero estaba fingiendo, así que aprovechó y escapó, pero el hermano lo atrapó, por lo que Floyd le rogó que lo dejara ir, que su hermana estaba loca, pero no lo escuchó. Por otro lado, los Brosons se prepararon y junto a Poppy entraron en melodía cuando iban en camino, burlándose de Branch por ser un bebé, por lo que comenzaron a pelear de nuevo, y claramente por eso no estaban en sintonía, culpándose unos a otros. Y cuando John dijo que él era el líder y que solo esto fue una misión, Branch se desanimó, ya que él soñaba en tener a su familia unida de nuevo, pero todos sabían que habían crecido, que ya no eran jóvenes y solo hacían esto por Floyd. Ofendido, Branch se fue, así que Poppy fue a hablar con él, tratando de hacerlo sentir mejor, que no estaba solo, que la tenía ella y solo debían encontrar a Floyd. Dicho esto, junto al mini troll, fueron en busca de él. Mientras tanto, Bridget y el príncipe llegaron al minigolf, donde los trolls los atraparon y los amedrentaron. Cuando Poppy y Branch llegaron
llegaron al monte de los vampiros. Se infiltraron, encontrando al fin a Floyd, que al ver a Branch se llenó de esperanza, viendo a su hermanito bebé como todo un hombre, algo que nadie le había dicho. Y en ese momento, los vampiros llegaron y tenían a los demás hermanos atrapados en sus trajes, algo que preocupó mucho a Poppy, llevándoselos para otro show. Por otro lado, los trolls abandonados iban a incinerar a los bartenos, pero al verlos llenos de amor y poco agresivos, Viva los reconoció. Eran los amigos de Poppy, los que les había contado que era cierto que los bartenos habían cambiado, dejando ver que se equivocó y los liberó. Mientras tanto, los vampiros llegaron a su concierto, siendo adorados por todos sus fanáticos, hasta que Poppy y Branch llegaron y los detuvieron frente a todos, dejando ver que eran unos farsantes y utilizaban trolls, por lo que huyeron del lugar, y Poppy y los demás los siguieron por la ciudad, donde al picar sus trajes les absorbieron la esencia a los trolls, cantando con todo lo que tenían. Con esto, Branch enfureció y se le lanzó a la chica, pero lo lanzó de nuevo al camión, y cuando el camino se acabó, salieron volando, y los vampiros seguían absorbiendo a sus hermanos, dejando sin color a Floyd. Pero en ese momento, Viva y los vertenos llegaron, apoyando a sus amigos, llevándolos en una moto hasta el barco donde estaban los vampiros, dándoles su merecido. Rescataron a los hermanos, pero como aún tenían a Floyd, no se detuvieron de cantar y le absorbieron aún más su esencia. Pero de repente, su voz se apagó. Resulta que estaban haciendo playback, y de pilón, a Floyd lo dejaron sin respirar. Al ver esto, Branch y sus hermanos cantaron con mucha tristeza, pero comenzaron a cantar y a bailar, dejando ver todo el talento que tenían, con su esencia y perfecta armonía, que hizo vibrar a Floyd y volar con ellos. Pero aún así, seguía sin color, desanimándolos a todos. Pero con el amor de sus hermanos, lo trajeron a la vida. Y así, todo el mundo vio que los vampiros eran una farsa, y el hermano lo confirmó, dejando ver que su hermana era una desgraciada. Y así se hizo justicia. Viva volvió a ver a su papá. Los hermanos al fin se reunieron e iban a dar al fin un concierto. Bueno, no, era Branch con su nueva banda. Y así terminó una tercera aventura más de los trolls.